puede iniciar inscribiendo, registrando su apellido. Yesenia, por favor. Gracias, Jacqueline. Bien, ahora dentro de nuestro recorrido por el continente americano y en este caso en la región de Norteamérica, visitaremos México. No podemos olvidarnos de que México es uno de los países que recibe un gran flujo turístico. Hay un micrófono, por favor. Entonces, es un país que recibe un flujo muy grande de turistas extranjeros. Si no hubiera habido pandemia, el ministro de Turismo había establecido que para el año 2020 se estimaban en que iban a ingresar 44 millones de turistas extranjeros a México. Y eso se debe fundamentalmente a que México tiene una diversidad de atractivos naturales y atractivos culturales. No nos olvidemos de que la cultura maya, los aztecas, los toltecas, los cholchecas, los mexicanos y otra gran diversidad de grupos en épocas antes de la llegada de los españoles, es decir, que son culturas precolombinas, se habían asentado en diferentes territorios de lo que es hoy en día México. México cubre toda esta parte. Entonces, y los monumentos que han dejado de estas civilizaciones son tan magníficos, tan grandes, son realmente monumentos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad ya desde hace varios años. Las pirámides, por ejemplo, de los aztecas, no tienen nada que envidiar a las pirámides egipcias. Es decir, son magníficas obras, solamente que la cosmovisión de estos pueblos era muy diferente a la de los egipcios, porque las pirámides egipcias estaban destinadas a centros mortuorios, es decir, se construyó una pirámide para enterrar a un faraón. En cambio, en las culturas precolombinas asentadas en México, iniciando de México, y en el resto de América Central, dentro del Istmo y también de las islas, y una partecita que se ve también en Colombia, ¿no? Estas culturas construían sus monumentos y sus grandes pirámides para sus ceremoniales religiosos. Inclusive hay dos corrientes muy fuertes en México de los historiadores y de los arqueólogos que establecen de que hacían sacrificios humanos, los mayas, como también los aztecas, hacían sacrificios humanos como una retribución a los dioses. E inclusive hay un plato dentro de la gastronomía mexicana, ¿no? Que tradicionalmente, es decir, según la historia y los hallazgos que hacen los historiadores, ¿no? Se llama el pozole. Y el pozole, hay pozole verde, hay pozole blanco y hay pozole rojo. Y el pozole es muy parecido al fricasé nuestro. Es muy parecido porque es con carne de cerdo, pero principalmente la parte de la cabeza del cerdo. Entonces,
según los estudios, los hallazgos, se dice, y esa corriente que ha estado hasta hace unos 10 años de los historiadores, de que el pozole era preparado una vez que sacrificaban a una de sus víctimas. Entonces los sacerdotes empezaban a descuartizar el cadáver de esa persona que fue sacrificada y cocinaban el pozole con carne humana y que solamente podía ser, en este caso, consumido o comido por los sacerdotes y los miembros de la nobleza de estos pueblos. Entonces, estos pueblos tienen una cosmovisión, y decíamos, la cosmovisión significa cómo se ven ellos a sí mismos, cómo se ven en el contexto donde se relacionan, ¿no? Cómo se ven con la naturaleza, con el entorno natural, y la parte de lo metafísico. Es decir, la parte de sus dioses, ¿no? Fuera de lo físico, sus creencias, sus rituales, cómo veían a sus dioses. Entonces son pueblos que han dejado un gran legado en cuanto a construcciones. Eso, y juntamente a las características que tenemos en el sector del Golfo de México, que está hacia al Mar Caribe y que está en el Atlántico, México tiene, está considerada sus playas entre las mejores del mundo. Basta ver las playas de Cancún hacia el Atlántico, ¿no? Y también tiene salida hacia el Pacífico. Entonces, México es un país que tiene mucha trayectoria turística, donde se combinan los atractivos naturales, los atractivos culturales, el turismo de playa. El nombre oficial es Estados Unidos de México. Y podemos ver acá, en este caso, los estados. Tenemos el estado de Baja California y tenemos Baja California Sur, que está hacia el Océano Pacífico. Aquí tenemos el Golfo de California, luego tenemos Sonora, Chihuahua, tenemos aquí Sinaloa, Durango, Conagüe de Zaragoza, Nuevo León, Zacatecas, San Luis de Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Casca, Chiapas. Luego tenemos Veracruz, Querétaro. Aquí tenemos la capital, que está la Ciudad de México, ¿no? Luego tenemos Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Y toda esta parte corresponde al Golfo de México, que está dentro del Mar Caribe, y en el Océano Atlántico. Uno de los lugares más hermosos, independientemente que cada ciudad tiene su atractivo, tiene su importancia, es justamente el sector de Quintana Roo. Es este. Porque aquí se encuentran las playas más hermosas, como las de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Donde se combina lo natural con lo cultural. Todo el sector de Quintana Roo y Yucatán. Tenemos la mayor parte de las pirámides, un gran número de pirámides de la cultura maya. Tenemos ese destino turístico y magnífico que es Cancún, una belleza. Entonces, y lo natural, porque también acá tenemos mucha vegetación, muchos bosques, porque corresponden a bosques tropicales. En todo este sector hay manglares. Entonces, es una combinación de lo natural, de lo cultural, de lo
del turismo balneario. Y a este lado, hacia el Océano Pacífico, también tenemos playas muy buenas, como es el caso de Acapulco. Si ustedes ven todas las películas que han rodado de Cantinflas en la playa, justamente fue en Acapulco. Acá tenemos el Zócalo en Ciudad de México, y allá se denomina a todas las plazas centrales, como es el caso de la Plaza 14 de Septiembre en Cochabamba, la Plaza Principal de Potosí, la 24 de septiembre en Santa Cruz, la Plaza Murillo en La Paz, ¿no? Allá se llama Zócalo. Y el Zócalo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la Ciudad de México, que solamente dividen una avenida de 8 carriles, 4 de ida y 4 de vuelta. Tenemos una línea que divide acá. Acá tenemos Ciudad de México, ¿no? Y aquí tenemos el Estado de México. El Estado de México. Como decíamos, solamente divide una avenida de 8, el Estado de México. Entre los dos que están juntos, tienen alrededor de 23 millones de habitantes. Es por eso que Ciudad de México está considerada la segunda ciudad más poblada del planeta. Y este es el Zócalo, que es una emplanada gigante, debe ser 3, 6, 9, unas 12 veces más grande que la Plaza 14 de Septiembre. De grande que es. Y en el centro es totalmente asfaltada. Muchas veces presentan actividades artísticas, culturales. En la época de Navidad, por ejemplo, ponen una pista para patinaje sobre hielo, arman el árbol de Navidad, etc. Este es el Palacio de Gobierno, es la sede donde administra el presidente a todo México. Y si podemos ver las características que tiene la arquitectura, es nomás pues un gran legado de la arquitectura española, de la arquitectura europea, porque podemos ver acá, por ejemplo, las características que tienen estas volutas que son tallas que se han hecho, ¿no? Y el edificio debe ser de los años 1700 seguramente. Entonces, todo el casco histórico de la Ciudad de México son construcciones que tienen estas características. No nos debemos olvidar que cuando llegaron los españoles a México, también llegaron los franceses, ¿no? Pero los españoles son los que toman el dominio y son los que colonizan todo lo que es México, y ellos también van dejando las características culturales que tiene y que traen, ¿no? Y esas son sus construcciones. Y lo mismo que ha ocurrido en el Cusco, ¿no? Donde existía un templo precolombino, sea azteca o sea un templo de cualquier otra cultura, un templo maya y generalmente los templos aztecas, lo que hacían los españoles era derrumbar el templo, quitar las piedras, y con esas piedras construían un templo cristiano. Es por eso que, por ejemplo, en este lugar, hacia este sector, un poco más hacia acá, en 5 años, han hecho la caída de un edificio, han tenido que demoler un edificio con estas características coloniales, retirando piedra por piedra, porque en la parte de abajo se encuentra una de las principales obras de la cultura maya, ¿no? Y los vestigios, etcétera. Entonces han preferido demoler la construcción colonial
y han empezado a rescatar y hacer un restaure y puesta de valor de este atractivo que está aquí a la vuelta del Palacio de Gobierno, e inclusive le han puesto unos techos bajos de metal, ¿no?, para proteger a las ruinas de que no se vayan a dañar por la erosión del viento y la lluvia. Porque en Ciudad de México, en época de lluvias, llueve, pero torrencialmente. Son baldes y baldes de agua que cayeron. México también tiene una oferta museográfica de museos muy grande. Yo creo que es y debe ser el principal país latinoamericano en tener una oferta de museos de esa índole. Es decir, hay museo de todo, inclusive hay museo de la cera, hay museos de las caricaturas que está en la calle Argentina, muy cerca al Zócalo, detrás del Palacio de Gobierno. Es decir, hay museos y sin un gran número de museos, ¿no? Y donde muchos de ellos son gratuitos, en otros hay que pagar, pero los costos no son muy grandes. Por ejemplo, el Museo de Frida Kahlo también, que está en Coyoacán, ¿no?, es otra de los lugares y destinos, lógicamente, íconos dentro de Ciudad de México. Independientemente, por ejemplo, si esta es el centro histórico, aquí tenemos el Zócalo, y aquí tenemos las calles. Si este es el centro histórico de Ciudad de México, Ciudad de México se caracteriza por tener también otros centros históricos que corresponderían, vale el término, como si fueran barrios, y allá los llaman colonias. Las colonias. Y las colonias son barrios que deben tener, pues, es decir, todo un barrio debe ser el cercado de Cochabamba, con la cantidad de gente que hay. Entonces también tiene su zócalo, es decir, tiene su plaza principal. Tiene su casco histórico, significa que tienen sus calles antiguas, perdón, sus construcciones antiguas que datan también de la época de la colonia. Y este tipo de sectores o barrios o colonias en la Ciudad de México hay muchísimos. Hay muchísimos. Entonces, en temporada alta vemos nosotros todos los días cientos de turistas que están deambulando por todos estas colonias. Puede ser Colonia Obregón, puede ser Iztapalapa, puede ser la colonia en este caso de Tlalpan, ¿no?, que tienen, es decir, una trayectoria colonial y construcciones coloniales muy lindas, y donde se han asentado mucho negocios en estos pequeños zócalos, negocios para turistas, es decir, hay cafés, hay restaurantes, hay bares, hay un sinnúmero de oferta gastronómica, de artesanías, etc. Y también se han ido incorporando en algunos de ellos museos. Entonces, la oferta turística es muy grande. Muy cerca al sector donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, está la parada de los turibuses. Entonces, uno toma un turibús con 200 pesos mexicanos, que eso significa $10, 10 a 12 dólares, ¿no? Uno toma un turibús ahí lo tienen al turibús, que es de 2 pisos. Este turibús va por diferentes sectores. Hay rutas ya prefijadas. Hay una ruta que, por ejemplo, hace la ruta histórica, que ve todo el centro histórico del Zócalo principal en Ciudad de México. Luego hay otra que va más hacia el sur, ¿no?,
va hacia Iztapalapa, va hacia Tlalpan, va hacia Coyoacán, a esas colonias. Entonces, hay otro que va por este otro sector. Y son de diferentes colores, pero uno puede tomar con el mismo precio del boleto, uno puede tomar el turibús y se queda en la colonia de Tlalpan. Ya, aquí en la colonia de Tlalpan se queda. Viene el turibús por acá. Bueno, uno se queda a almorzar acá, puede ver todo eso. Y como los buses van y vienen, entonces puede tomar otro bus solamente mostrando la manilla, porque te ponen una manilla de colores, ya no necesitas pagar y puedes continuar viaje y puedes llegar hasta el centro histórico de Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad para poder hacer recorridos turísticos en Ciudad de México. Otra de las características en Ciudad de México es la existencia de bosques urbanos. Acá vemos un bosque urbano y este es el Palacio de Chapultepec, que es un castillo que fue construido por el emperador Maximiliano. Y Maximiliano fue emperador en los años por los años 1820, si no me equivoco, inclusive cuando ya se estaba gestando la independencia de México de los españoles. Entonces, la parte, es decir, los grupos oligárquicos de México piden que venga un emperador europeo, y ahí es que lo mandan a Maximiliano de los países nórdicos, al emperador Maximiliano, y él construye este castillo y radica en él. Pero pasan unos años, creo que ha estado como emperador en México 4 o 5 años, y luego es decapitado, no, es fusilado en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Entonces, hoy en día tenemos acceso a poder ver el Palacio de Chapultepec, porque inclusive hay un trencito que nos puede subir a todo este sector. Porque si nosotros vemos acá esta línea, las características geográficas del terreno, del suelo en México son así. En Ciudad de México, ¿no? Hay mucha colina. Y también hay partes que corresponden a las mesetas. Ciudad de México está sobre los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y aquí podemos ver estos bosques, este bosque urbano, por ejemplo, que es uno de los más grandes en Ciudad de México, que aquí está asentado el parque zoológico. Hay también hay lagunas, ¿no? Y también hay una gran actividad de caminatas, porque esta parte del bosque es también, tiene partes de colinas, ¿no? Es decir, es más o menos esta característica tiene. Entonces, aquí está el Palacio de Chapultepec. Está sobre la colina. Aquí hay más colinas y todo esto corresponde a la parte boscosa. Acá tenemos el Teatro Nacional, que es uno de los íconos en Ciudad de México, que está ubicado en el centro histórico, muy cerca al Zócalo principal. Miren las construcciones. Estas construcciones han sido legadas, todas ellas en la época de la colonia. Y lógicamente que también Ciudad de México tiene la parte de sus edificaciones nuevas, rascacielos, edificios muy altos. El edificio más alto construido en Latinoamérica justamente ha sido en Ciudad de México y se llama el edificio latinoamericano, la Torre Latinoamericana, que fue construida en los años 75 y debe tener por lo menos unos 45 pisos, debe tener, 50. ¿No? Ahora hacia San Jerónimo, por ejemplo, hay otro sector saliendo de Perisur, que Perisur es uno de los lugares más visitados, porque es el centro de los moles más grandes que hay en todo México, y están las tiendas de moda más grandes del mundo, ¿no?
Ahí tenemos Benetton, tenemos Zara, tenemos Bershka. Es decir, es el centro de moles más grande que tiene todo México. Entonces, saliendo de Perisur, nosotros tomamos un bus y llegamos en una hora y cuarto, pasando por San Jerónimo, y encontramos el sector donde tenemos el mayor número de rascacielos que se puedan ver en todo México. Y es muy parecido a Nueva York, es decir, edificios de 20, 30, 40 pisos. Y ahí están asentados todo el sector empresarial más importante de México. Luego aquí tenemos el Paseo de Xochimilco. Es decir, que todo el sector de Ciudad México, a ver, vamos a regresar a esta, en este sector, todo este sector, casi estaba anegado por agua cuando llegaron los españoles, ¿no? Había muchas cochas, muchos pantanales, etcétera, y había muchos canales de desfogue de aguas que traían los ríos, lógicamente, de estas colinas. Entonces, había muchas lagunas grandes, y una de ellas se ha mantenido y se ha hecho una recuperación hace casi 20, 25 años, y se llama Xochimilco. Y en Xochimilco tenemos este tipo de embarcaciones, ¿no?, que se las llaman las trajineras. Y las trajineras no tienen motor, entonces solamente con este palo, una persona va empujando con el palo la trajinera y la trajinera va deslizándose. Uno puede tomar una trajinera mediana si va con su familia y que le salen 500 pesos más o menos el servicio, o puede tomar también una trajinera conjunta entre varios turistas. Están esperando para que se llene la trajinera. Y se pasea por todos estos canales. Venden todo, es decir, hay también trajineras pequeñas donde podemos comprar una michelada, y una michelada es un vaso de plástico que tiene 1 litro de cerveza, 1 litro de cerveza, le ponen generalmente unos 5 limones, el jugo de 5 limones, le ponen la cerveza, vierten la cerveza acá, todo el pico, el borde del vaso, le ponen sal y encima le echan ají colorado en polvo. Esa es una michelada. Y le ponen un sorbete. Y uno toma una michelada. ¿Y quién la ha vendido? En una trajinera pequeña te venden bebidas. Te venden comidas. Todo tipo de tacos en trajineras pequeñas. ¿Quieres escuchar música ranchera o mariachis mexicanos? Ahí también. Otra trajinera que por 100 pesos te van a tocar 2 piezas en Xochimilco. Acá tenemos los museos de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Culturas Prehispánicas, donde tenemos aquí las muestras, ¿no?, que las han sacado justamente de los vestigios. Entonces, todos son museos. Aquí tenemos la Catedral Metropolitana, que está en el Zócalo principal. Aquí está la catedral y aquí está el Palacio de Gobierno, que lo habíamos visto hace rato, ¿no? Entonces, esta es una construcción de época colonial del estilo barroco. Y aquí tenemos una vista mucho más próxima a esta magnífica construcción, que es la Catedral Metropolitana. Este soy yo. Luego tenemos también, que está en el área histórica de la Ciudad de México, tenemos la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Esta es la basílica antigua, donde se veneraba a la Virgen de Guadalupe. A este lado han construido la basílica, es la segunda basílica cristiana más grande del mundo. Después de la del Vaticano, tenemos la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que es totalmente moderna. Y aquí tienen ustedes la imagen original
de la Virgencita de Guadalupe. Aquí abajo hay una cinta sin fin donde los peregrinos se paran, suben a la cinta y la cinta va girando. Y uno tiene la opción de poder mirar a la Virgen y sacar fotografías sin flash. Aquí tenemos la ciudad de Puebla de México, Puebla de Los Ángeles en México, que está más o menos a unos, debe estar a unos 150 kilómetros de Ciudad de México, y se caracteriza también por tener el mayor número de templos de la época de la colonia, y estas son las construcciones que se mantienen todavía hasta el día de hoy, con estas características. Y este es una de las ciudades más importantes que se tiene en México por el trabajo de la cerámica. Este tipo de cerámica se la llama la talavera. La talavera ha sido trabajada desde épocas inmemorables, desde los pueblos precolombinos, y aquí, por ejemplo, tenemos una talavera, y todas estas son juegos de té. Entonces hay cerámica utilitaria, cerámica ornamental, etcétera, ¿no? Inclusive cuando uno va a comprar, porque hay muchos mercados, muchas ferias para comprar la talavera, la cerámica, tiene que preguntar, ¿es talavera mexicana? Porque ya han empezado a entrar las imitaciones de los chinos. Aquí tenemos otra vista aérea de la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. En cada manzano hay una iglesia colonial en Puebla. Y este es el Papeltepec, que es un volcán que visto de aquí donde lo estamos viendo corresponde acá. Si lo vemos de acá, estamos en Puebla, y si estamos detrás de aquí, estamos en la Ciudad de México, y todo el tiempo está botando humo. Es un volcán en actividad que solamente bota humo. Y esta es una imagen, ¿no?, de la catedral en el Zócalo de Puebla, hermosamente iluminada en la noche. Acá tenemos la ciudad de Morelia y lo mismo, es decir, son ciudades que los españoles han dejado mucho legado en sus construcciones. Si vemos todas estas construcciones perimetrales, etcétera, son construcciones de la época de la colonia. Y aquí tenemos a Morelia, que tiene salida al mar hacia al Pacífico. Y esta es toda la parte que corresponde al Golfo de México y al Mar Caribe. Aquí tenemos también el árbol milenario de Morelia. Aquí tenemos un ducto que hasta el día de hoy se sigue transportando el agua. Y es decir, este tipo de arquitectura era pues eminentemente romana, que los españoles la adoptaron en España para traer el agua desde los cerros, desde las montañas, los ductos de agua que pasaban por media ciudad para poder abastecer de agua potable a las poblaciones. Y lo mismo hicieron los españoles en este caso en Morelia. Acá tenemos algunas instalaciones, restaurantes, hoteles boutique, como también hay grandes hoteles. Acá tenemos una parte de la playa en Morelia, y también tenemos algunos vestigios de culturas antiguas y también estas características muy propias de las instalaciones turísticas en la parte de hospedaje, donde no rompen el entorno arquitectónico, el entorno paisajístico con la arquitectura de las cabañas y los bungalows. Y aquí tenemos en el Golfo de México esa maravilla que se llama Cancún. Es decir, toda esta parte de la playa, hasta Isla de Mujeres, por ambos lados, todos estos son grandes hoteles, resorts, que tienen más de 1,500 habitaciones, muchos de ellos. Acá también tenemos instalaciones hoteleras, resorts, pero de baja densidad, y aquí podemos observar toda la parte de las actividades hidrorrecreativas y de las mejores playas que son del mundo. Inicialmente, es decir, todo esto ha sido construido para el turismo, porque inicialmente habían pueblos pequeñitos de pescadores que los han tenido que reubicar en otro lugar para construir aquí todos los complejos turísticos en Cancún para recibir a turistas de todo el mundo.
También hay instalaciones que han buscado de alguna manera proteger, ¿no?, ese paisaje y han hecho edificaciones bajas cuyas cubiertas de techos son de hojas de palma, pero aquí también vemos ya esas grandes edificaciones, esos edificios tan grandes que son los hoteles resort que están ubicados en toda la parte del Golfo de México. Acá tenemos también, esta es la parte del Golfo de México, aquí tenemos a Quintana Roo, a Yucatán y a Campeche. Este es el monumento a la patria, que se puede encontrar muchos detalles de Yucatán, el escudo de la Ciudad de México, el Chatmol, la Choza Maya, etc. Esta es una obra del año 1840, más o menos, si no me equivoco, como un recordatorio a todos esos pueblos y esas culturas que han existido en el sector de Yucatán. Acá tenemos la pirámide de Chichén Itzá, ¿no?, magníficamente construida, hermosamente conservada, y en esta parte superior hacían los sacrificios y los rituales a sus dioses. Y aquí tenemos, en Quintana Roo, tenemos una gran oferta turística, y no solo de turismo de playa, ni turismo cultural. También tenemos turismo de naturaleza, hay unas sendas ecoturísticas hermosísimas, hay campamentos, hay áreas protegidas, hay sendas, en este sector están los manglares, entonces es una oferta totalmente combinada. Aquí tenemos una parte de la Ribera Maya, donde podemos ver los vestigios de la cultura maya con sus construcciones. Lo mismo vemos acá una pirámide de los mayas, aquí tenemos otra, y acá tenemos una ciudadela maya, y aquí tenemos también otra ciudadela maya. Y hay una gran diversidad de, como decíamos, de monumentos, de museos que han sido puestos a disposición de los turistas. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen día.